Buenos días, tengan estudiantes del segundo año de educación secundaria del Colegio Virgen de Vírgenes. Les saluda su profesor Ricardo y vamos a empezar este segundo bimestre con nuestras clases virtuales de literatura. El día de hoy nos toca abordar la obra El Lazarillo de Tormes, sobre la cual vamos a realizar un análisis literario. Pero antes de esto, vamos a observar un video resumen que hemos encontrado y les voy a pedir mucha atención. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y así con esta facilidad se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger aceite en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. Él la mordió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca del Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y viene el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una casa vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, uno, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y dos, temía que el siguiente amo fuera aún peor.
Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía el lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin, un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulteros eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las criadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. En 3 semanas pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les echaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de carbonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, la arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre la arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros, de momento, vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los expertos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras se escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión.
Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal. Y por muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. Entonces, este ha sido un resumen de Lazarillo de Tormes, este muchachito que va a vivir más de una aventura desde que su madre lo va a regalar. ¿Sí? A ver, Lazarillo de Tormes empieza con algo bastante curioso. Él menciona que el apellido que toma es porque nace en un río. ¿Sí? En realidad aquí empieza la gran parodia porque solo los nobles, los hombres de dinero, se ponían como apellido la ciudad de la cual procedían. Lázaro no procedía de una ciudad, sino, a su entender, de un río. Entonces él se pone este apellido como si fuera alguien de mucho dinero. El título lo conocemos como el Lazarillo de Tormes, pero el título original es El libro de las aventuras y desventuras de Lázaro de Tormes. ¿Sí? Ha sido la tradición popular la que ha resumido el título por haber sido muy extenso en un inicio. El autor sigue considerándose anónimo, por más que hayan avances, por más que todavía hayan algunos postulantes, no se ha determinado quién es el autor real. El género es narrativo y la especie la novela picaresca. La novela picaresca va a destacar porque el protagonista será el pícaro. En este caso, no solamente el pícaro Lázaro, sino también cada uno de sus amos. El pícaro es el personaje que hace de todo por sobrevivir. No lo hace por maldad. Lázaro, por ejemplo, roba alimentos porque de lo contrario no podría comer y moriría. El ciego mentía a la gente para que le dieran limosna porque de lo contrario tampoco podría comer y no viviría. Entonces, estos personajes pícaros van a terminar despertando la simpatía de los lectores, del público, porque ven en ellos un tipo de audacia para poder sortear los problemas que van teniendo. La forma en que se presenta esta obra es la prosa, y esto también es importante destacar, porque hasta antes de Lazarillo de Tormes, la mayoría de historias estaban escritas en verso, en rima, era un lenguaje más culto, más elegante. En el Lazarillo de Tormes, la obra tampoco se vuelve vulgar, sino que la obra usa un lenguaje menos difícil, menos sofisticado, para que la gente lo pueda entender. El autor, que mencionamos en un momento, decide el anonimato porque la crítica que va a hacer en la obra ataca mucho a la iglesia y quiere evitar alguna represalia. El contexto en que la obra fue escrito es durante el Prerrenacimiento, fines de la Edad Media. Ahora, en esta época también va a ocurrir algo interesante. No existen los derechos de autor. Por lo tanto, si uno investiga en el Internet, encontrará que Lazarillo de Tormes tuvo continuaciones hechas por diferentes autores que nunca igualaron a la obra original. Incluso al Perú llegará un escritor apodado con Colo Corvo que escribirá Lázaro de Ciegos Caminantes, donde supuestamente Lazarillo se embarca al Nuevo Mundo, llega al Perú y seguirá con sus travesuras. Pero como les dijimos, todas
estas versiones, estas continuaciones son ilegales, apócrifas, falsas. Bien, Lázaro se divide en 7 tratados. Tratados son los capítulos. El número de tratados que escoge Lázaro, que escoge el autor, perdón, tampoco es casual. Responde a la distribución que tiene Dios para crear el mundo. Dios crea el mundo en 6 días y descansa el 7º. Lázaro construye su vida en 6 tratados y descansa con el arcipreste en el 7º. Recuerden, según el video que vimos, que él trabaja con su 6º amo, el capellán, gana dinero y luego renuncia al trabajo para descansar, tal como Dios lo hizo con el mundo. A ver, veamos rápidamente los tratados. Lo vamos a poder detallar mejor en nuestra asesoría Zoom que tendremos esta semana. En el primer tratado, en el primer capítulo, Lázaro se presenta, cuenta de cómo nació, de dónde nació, habla de su madre, habla de que su padre es llevado preso y amenazado con la horca, y el padre, para no ser ejecutado, decide ir a la guerra en la cual se perderán todos los rastros. La mamá tendrá un segundo compromiso que también era un delincuente, alguien que robaba alimentos, y también será llevado a prisión, quedándose la madre de Lázaro con 2 niños. Llega entonces, como vimos en el video, el ciego, que pedirá que le entreguen a Lázaro como un guía, y la madre accede de inmediato, porque era costumbre en esta época final de la Edad Media, en que las madres o los padres se deshicieran de sus hijos cuando no podían mantenerlos. Lázaro, con este primer amo, aprenderá el arte del engaño después de la experiencia que vive con el toro de piedra. Aquí tenemos la imagen. Y aprenderá a mentir, a hurtar y a estafar, como le dijimos, con tal de sobrevivir. Hasta que se deshace del ciego porque considera que este amo ya no era necesario para su aprendizaje, además de que era demasiado abusivo con él. Lázaro entonces llegará a un segundo amo, un clérigo. El clérigo era el representante de la iglesia que casi no le daba de comer. Él, como vemos en la imagen, merendaba muy bien y solo le daba las sobras, las migajas a Lázaro. Y luego este clérigo escondía en este arca de madera los panes, las tortas que le regalaban, y Lázaro debía ver que por los agujeros pequeños, meter los dedos y comer. El clérigo, cuando volvía a abrir su baúl y veía los panes pellizcados, creía que habían sido los ratones. Y entonces esos panes que estaban tocados, según él, por ratones, eran entregados a Lázaro. Ustedes saben que en esta época las ratas y ratones transmitían la peste bubónica, la peste negra, enfermedades que generaron grandes epidemias en Europa. El clérigo tuvo mucha crueldad al darle este pan a Lázaro, si hubiera sido cierto que los ratones lo hubieran probado. Lázaro se consigue una llave, la llave con la que él abre el cofre, él la guardaba en la boca, hasta que una noche en que está durmiendo, el clérigo se percata y lo golpea con un barrote hasta luego echarlo de sus propiedades. Lázaro pasará así a un tercer amo. No vamos a dar todos los detalles, vamos a tratar de pasarlo esto de manera más resumida. Como les digo, en el Zoom podremos explayarnos un poco más. En el tercer tratado, Lázaro conoce a su tercer amo, un escudero. Este escudero vestía bien, pero como vimos también en el video, no tenía nada en su casa. Lázaro primero se siente contento, hasta que luego descubre que ese amo es tan miserable, tan pobre, que el propio Lázaro termina manteniéndolo.
pide en la calle que le regalen alimentos y él las comparte con su amo, hasta que llegan a cobrarle la deuda del alquiler de la casa al amo y este desaparece. El cuarto tratado es el tratado más corto del libro, ¿sí? Este tratado cuenta del fraile de la Merced, que vemos aquí en la imagen, que hacía caminar mucho a Lázaro. Este fraile nunca dormía en la iglesia, siempre tenía contacto con mujeres de la mala vida y Lázaro observaba estos vicios carnales. Lázaro en el libro menciona que su amo le regala un par de zapatos porque lo hacía caminar mucho, pero también Lázaro cuenta que lo abandona luego de que éste quiere descalzarlo. Y en la palabra descalzar era una jerga antigua que también significaba desnudar. Parece que Lázaro huye ante los intentos pedófilos del sacerdote. Y el libro, o mejor dicho, el capítulo, termina diciendo que Lázaro no quiere contar otras cosas más. La iglesia se escandaliza sobre todo con el tratado número 4. El tratado número 5 es donde Lázaro llega a trabajar como un buldero. El buldero era una persona que justamente vendía en documentos rezos milagrosos, rezos que calmaban dolores o curaban a la gente. Ya las personas habían empezado a sospechar de estos rezos milagrosos y el buldero, que lo vemos aquí, ¿no?, va a protagonizar una discusión con el alguacil que insulta las bulas y el buldero pide ayuda a Dios y el alguacil cae al suelo convulsionando hasta que el buldero reza por él y éste se cura milagrosamente. Este caso hace que toda la gente compre las bulas y el buldero se marcha con Lázaro muy contento. En otro pueblo, el buldero, que está aquí, se encuentra con el alguacil, que pide parte de su comisión por esta actuación. Lázaro ve que todo era un engaño y decide abandonar a su amo temiendo el castigo de Dios. En el tratado sexto, Lázaro trabaja como un pintor de panderos, pero luego trabaja como un capellán. Lázaro contará que aquí él ganará su primer sueldo. Vende agua, es tratado mejor, Lázaro ya está en la juventud y luego Lázaro se comprará ropa nueva para él, pero en realidad de segunda mano, y le devuelve el cántaro, los cántaros y el burro a su amo, el capellán, y él se dedica a descansar hasta que conoce al arcipreste. ¿Quién era el arcipreste? Un sacerdote que también trabajaba como catedrático en la universidad. El arcipreste lo contrata para que venda sus vinos y era tan bueno, según Lázaro, que le deja vivir en una parte de su gran casa y le entrega a su criada como esposa. Lázaro siente que ha llegado el fin de sus penurias y que ya puede descansar. Sin embargo, Lázaro usa mucho el sarcasmo en su historia, porque dice que su mujer lo quería tanto que en 6 meses le da un hijo. Y el arcipreste era tan bueno que le pide ser el padrino de ese niño. Lázaro seguirá diciendo que era tan bueno el arcipreste que Dios premia a este santo haciendo que la esposa de Lázaro tenga un hijo que se parezca mucho al arcipreste, ya que éste nunca podría tenerlo de verdad. Lázaro en la calle escucha las habladurías de su esposa y el arcipreste, de que entre ellos hay una relación y que contaban que su esposa ya había tenido 3 abortos anteriores. Lázaro no reclama, Lázaro pregunta y el arcipreste le pide que no haga caso a las habladurías y continúan viviendo felices en esa casa los 3. La obra termina entonces con que Lázaro no quiere abandonar la posición social que ha alcanzado.
En realidad, la obra es una gran crítica, un gran sarcasmo a lo que se estaba viviendo en la sociedad medieval, que afortunadamente ya estaba llegando a su fin y estaba abriendo el espacio a la sociedad más racional del Renacimiento. Bien, muchachos, esto ha sido todo. Y aquí les dejo el enlace del resumen de Lazarillo de Tormes por si lo quieren volver a ver. No se olviden de desarrollar sus actividades. Nos vemos y hasta una próxima oportunidad.